rectora María Elena, que ha sido el mejor regalo de mi cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo 61 años. Feliz cumpleaños, señor rector. Es el mejor regalo. Pero más que ese derroche de cultura, de historia, de conocimiento, la satisfacción más grande va a ser la atención profunda de este selecto grupo de estudiantes, que son lo mejor de lo mejor, a su intervención. Yo soy el historiador Silvano Pavón Villamizar, egresado de la Universidad Industrial de Santander, con estudios de maestría internacional en historia también en esta universidad, y dedicado hace muchos años a la investigación histórica en esta parte del país, a la recuperación y conservación del patrimonio histórico, documental especialmente, pero también arqueológico, paleontológico, arte rupestre, y el trabajo en la formación de maestros. Y es muy grato, pues además de compartir con los maestros que me están escuchando el día de hoy, compartir con las madres, con los padres, pero especialmente con ustedes. Voy a como direccionar un poco el discurso al nivel de una práctica pedagógica pues directa con ustedes, los estudiantes. Digamos que el trabajo del que vamos a conversar en términos pues muy pedagógicos es una reconstrucción, es el producto de una investigación histórica de muchos años que reconstruye el pasado de esta región. Tal como pusieron la exposición, la primera lámina está allá, en aquel extremo. El mundo prehispánico antes de los cristianos, es decir, las poblaciones indígenas, las poblaciones prehispánicas, o sea, antes de los españoles significa la palabra prehispánico. Prehispánico es antes lo llamábamos precolombino, y es también correcto, antes de la llegada de Colón, ¿sí? Es decir, antes de los europeos, antes de los cristianos, antes de Colón. El mundo americano era muy dinámico, estaba poblado por muchas naciones étnicas, muchísimas, incluso entre ellas en conflictos, algunas en expansión, dominando otros pueblos. Es decir, América era un mundo pues muy dinámico, muy complejo, muy variado, pero muy variado, que no puede hablarse del mundo prehispánico como un solo tipo de seres humanos. No, existieron como el mundo europeo de hoy, que cada 10 kilómetros hay una nación distinta. Eso mismo pasaba acá. Entonces, el primer módulo se ocupa del mundo prehispánico, empieza ya. Entonces, para eso hay unas 8 láminas, y como ustedes van a estar aquí, y está aquí en su casa de estudios, ustedes pueden luego pasar mirando una por una. Yo les tengo aquí una presentación rápida para que ustedes se conecten con mi discurso, por favor, y vayan imaginando lo que está en la lámina, y luego racionalizan cuando hagan las lecturas de los textos que están allá. El reconocimiento de las naciones étnicas es la primera perspectiva, de donde planteamos justamente eso, que las naciones étnicas eran distintas entre sí. En el actual territorio del norte de Santander, la parte sur del departamento, la mitad sur del departamento, que es justo aquí donde estamos, en los valles de Cúcuta, los valles de Tierra Caliente, tenemos evidencia arqueológica y paleontológica que nos indica la presencia de seres humanos entre 14.000 y 12.000 años antes de Cristo. Puede que estén antes, que hayan estado desde antes de esos 14.000 años, pero no tenemos aún, en términos científicos, registrada evidencia empírica sobre ese hecho. En los hallazgos arqueológicos y paleontológicos, que por cierto es aquí en los patios, en este municipio de Los Patios, donde está la presencia de hallazgos arqueológicos y paleontológicos. Aquí en la vereda de Los Vados, por ejemplo, en el centro poblado aquí de Los Vados, en la vereda Agualinda, en todo este sector que es un poco desértico, cuando llueve la arena se derrite, van apareciendo restos arqueológicos y fósiles de la megafauna que vivió en este sector. Y aquí esa lámina que está allá, por ejemplo, la primera nos muestra que la megafauna que vivió en el periodo cuaternario, que es la misma era geológica donde aparece el hombre, compartieron espacio vital con los primeros seres humanos en esta parte.
De hecho, esos seres humanos primeros que vivieron en este valle presenciaron la extinción de estos grandes mamíferos como el perezoso o megaterio o el mastodonte y otra serie de mamíferos gigantes que vivieron en esta parte donde están pintando el arte rupestre. Y el arte como expresión creativa de los seres humanos, que es donde se plantea hacia los otros el pensamiento, la mitología, sus creencias, el valor de la vida, las cosas que ellos viven. Entonces ese arte nos permite diferenciar los grupos y hoy tenemos unas colecciones, unas estaciones rupestres muy grandes en todo el departamento, por los valles del río Zulia, por los valles del río Pamplonita, por los valles del río Táchira, en el sector de Venezuela, que era el mismo sector geológicamente hablando, por el Valle de Sardinata. Y entonces el departamento norte de Santander es muy rico en arte rupestre. Para los niños, para los escolares, sería muy importante que conocieran que esta región es muy rica en arte rupestre. Allá, por ejemplo, están los petroglifos, que son grabados en piedra. Aquí en los patios, en nuestro municipio, en su municipio, hay, por ejemplo, unas estaciones de arte rupestre muy bonitas, espectaculares. Hay una que justo está en el patio de una escuela, allí en la vereda La Mutis, que ustedes deben conocer, una carreterita que hay por ahí por los campos que comunica por allá con el municipio de Chinacota. En esa vereda, en esa carreterita por allá, hay varias escuelas y una de esas escuelas tiene la dicha de tener una estación rupestre dentro. Yo siempre hablaba con los maestros, enseñen a los niños lo que significa esa piedra labrada, tallada por antiguos habitantes de la zona. Por ejemplo, esas piedras de esta parte tienen unos 2000 a 2200 años de antigüedad y eso es muy significativo. El Valle de Cúcuta, donde estamos ubicados nosotros, es una zona de intercambios. Entonces aquí empieza la primera noción de diversidad para nosotros. ¿Por qué? Porque estos pueblos de Tierra Caliente eran la base como política, como comercial además, de los pueblos de la montaña. Entonces hasta aquí llegaba la nación chitarera. Los hemos registrado desde el año 700 después de Cristo. Entonces, cuando miramos las tumbas, los yacimientos arqueológicos en la montaña, arriba en la región de Pamplona, Chinacota, Mutisco, Asilos, donde estaba todo el núcleo de la población chitarera, la nación étnica de los chitareros, los indígenas más representativos de la historia del norte de Santander actual, encontramos, por ejemplo, las conchas de caracol. Por allá hay unos dibujitos donde están las conchitas de caracol, donde se está contando ese intercambio. ¿Qué ocurría? Que los indígenas que habitaban acá, en los valles cálidos hacia el lago de Maracaibo, eran otra nación distinta. De hecho, había varias naciones, muchas que convergían sobre el lago de Maracaibo y otras hacia la zona del actual Catatumbo, los motilones. Eso lo que nos muestra es que era esta una zona de frontera muy activa, donde ellos del lago de Maracaibo, por ejemplo, sacaban las conchas de caracol, pescado seco, la sal del mar y productos de tierra caliente, plátanos, por ejemplo. Claro que los plátanos tienen otra historia. Miren, de arriba del páramo bajaban papa, otros frutos de la tierra, otras raíces y sobre todo de las montañas, las hojas de ayo o la coca, porque la coca era un producto no como el vicio que hoy se tiene a nivel de nuestra cultura urbana, del microtráfico y el consumo indebido de sustancias entre los jóvenes, los niños. Incluso en Colombia ha bajado mucho el consumo en edad, sino que allí la hoja de coca era un elemento como sustancial de la cultura. Se usaba pues para consumirlo en las grandes caminatas, para los rituales, como elemento medicinal. Esas hojas las traían de las montañas de la zona limítrofe con el sector de los Ubatunebo, venían hasta este sector, intercambiaban. Hay una cosa muy especial y es que las conchas de caracol las encontramos en todas las tumbas como ofrenda funeraria, eran de alto valor. Y cuando llegaron los españoles, les pidieron oro a los indígenas les presentaron conchas de caracol. Y entonces, a través del intérprete les preguntó, ¿y eso para qué sirve? Eso no tiene ningún valor. Y los indígenas le contestaron, estas conchas de caracol son nuestro oro. Es decir, para ellos el mayor valor
o tenía un valor igual o superior al oro que buscaban los españoles. Los españoles las despreciaron y las tiraron por las piedras para indicarles que eso no tenía ningún valor, pero para ellos sí lo tenía. Entonces ahí está cómo empieza pues un diálogo difícil entre españoles y pueblos naturales por elementos como ese. ¿Y de dónde subían esas conchas de caracol? Del lago de Maracaibo. En algún momento, como historiador, tuve que revisar dónde estaba la frontera étnica, o sea, dónde están los límites entre diferentes naciones étnicas o indígenas que hablaban lenguas distintas, que tenían una cultura diferente, y era en el río Zulia, por ejemplo. El río Zulia lo llamaron los españoles el río de las batatas, y en algún momento las autoridades del rey les pidieron que se verificara la enseñanza de la doctrina y la evangelización de los indios, y si no lo hacían, los españoles perderían esos indios y pasarían a título de la corona para que el Estado los protegiera. Entonces el español que los tenía a cargo dijo: no los puedo evangelizar porque son distintos, los del río para allá son de un carácter, de una lengua y de un temple distinto. Si los reúno con los de este lado del río, se dan de coces, es decir, se agarraban a patadas. Significa que antiguamente ellos estaban en conflicto. Hoy en día podemos estudiar los diferentes conflictos y guerras interétnicas que existieron. Por ejemplo, por allá en el altiplano cundiboyacense, los musos estaban siempre en guerra con los muiscas. Como los muiscas fueron conquistados primero, los muiscas hicieron una alianza con los españoles para ir contra los musos. El Geisha Guatavita le dijo a Quesada: si me presta los perros, si me presta los caballos, voy y le traigo las esmeraldas. E hicieron un trato. Esos son ejemplos de cómo las comunidades étnicas también estaban en conflicto, algunas de ellas, y cómo la conquista de los pueblos se hizo con la ayuda de los mismos indígenas vecinos que estaban en discordia antes de llegar los españoles.